Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a continuar con Matemáticas 3 aplicada de 11º grado de Elizabeth Bernardo Galindo y Galindo. El tema que nos ocupa es la congruencia de triángulos. La palabra congruencia dijimos que significa que tienen la misma medida. Y para ello vamos a hacer un ejercicio donde nos dice que en la figura las rectas AB y DC son paralelas. DA biseca al ángulo BDE y BC biseca al ángulo DBF. La palabra biseca significa que por la mitad es dividido el ángulo, o sea, hablando lo parte por la mitad. La palabra biseca viene de bisectriz, que bisectriz es un rayo, digámoslo así, que corta el ángulo en dos ángulos que miden lo mismo, es decir, por la mera mitad. Y hay que demostrar que el triángulo DAB es congruente con el triángulo BCD. Si nos vamos a la figura, es esta. Dice que DA, o sea, AD, biseca el ángulo BDE. Ahora bien, para ubicarnos en esto, les tengo aquí en la pizarra algunas cosas que ustedes deben saber y tal vez no se recuerdan. Por ejemplo, veíamos en primaria que para nombrar ángulos se escriben tres letras, ¿ve? C, A, B. El orden no importa. B, A, C. Puede ser A, B, C, como usted quiera. Lo que sí interesa saber es que esta letra A ocupa el lugar del vértice. Las otras dos letras son referencia. Entonces este ángulo yo lo puedo nombrar de dos formas. Puedo decir el ángulo CAB o el ángulo BAC. Por aquí lo tenemos. O simplemente digo el ángulo A. En este caso puedo decir el ángulo A simplemente porque el ángulo está solo. Ahora vea, cuando, como en la figura que estamos trabajando ahorita, aparecen ángulos que tienen el mismo vértice, en este caso la A, vea que aquí hay tres ángulos. Está el ángulo BAD, que es este. Está el ángulo BAC. Y está el ángulo CAD o DAC, como sea. En los tres ángulos que mencioné, la letra A debe aparecer en el centro. ¿Por qué ocurre? Que es el vértice. Ese no cambia. Lo que cambian son las letras. BAD, que es el ángulo más grande. BAC, mire, que es este ángulo, el que mide menos. La otra cosa que deben saber, recordándoles que lo que se abre el ángulo, eso es lo que mide. Este ángulo se abre más, este es el que mide más. Este ángulo mide este más este. La medida de estos dos hacen la del ángulo grande. Otra cosa que deben saber es lo de las rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si por más que se prolonguen, jamás se cortan. Es decir, siempre guardan la misma distancia. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta transversal, que puede ser así como está, o puede ser así, forma muchos ángulos. Vean, por ejemplo, en este vértice se forma este ángulo con este. Este ya van cuatro. Se forma este ángulo llano, se forma este hasta aquí. O sea, hay muchos, pero en este caso, para trabajar con este ejercicio, nos vamos a centrar en los ángulos que están en el interior, que son estos cuatro. Ahora ocurre que si la transversal va así, me quedan dos ángulos internos a este lado y dos ángulos internos al otro lado. Ahora bien, este ángulo con este, al nomás verlo, tiene la misma abertura, pero por concepto de rectas paralelas cortadas por una transversal, se dice
que este ángulo y este ángulo son dos ángulos alternos internos y miden lo mismo. Lo mismo ocurre con este ángulo que se abre más y por eso le pongo dos marcas, porque este ángulo con este también miden lo mismo. Otro aspecto que miramos en los ejercicios anteriores fue de lo del triángulo isósceles. Son conceptos que no deben perder la vista. Isósceles tiene dos lados que miden lo mismo. Y si dos lados miden lo mismo, los ángulos que están opuestos a esos lados, ¿ve? Y acá también miden lo mismo. Otro aspecto que vimos anteriormente, estoy repasándoles, es lo que es un ángulo opuesto por el vértice con otro, ¿ve? Estos dos ángulos miden lo mismo. Cuando son opuestos por el vértice, también este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Siempre va a pasar que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando dos rectas que se cortan forman esos ángulos opuestos por el vértice, siempre que se corten dos rectas. Ahora, siempre que dos paralelas sean cortadas por una transversal, forman ángulos alternos internos. Acá, el ejercicio que nos ponen es que tenemos que demostrar que este triángulo, ahorita se lo voy a sombrear, este triángulo y este triángulo, ¿ve? Son congruentes. Solo que como pueden ver, uno está con la base abajo y el otro está con un vértice, está invertido, ¿ve? Pero lo que tenemos que demostrar es que este ángulo, el ángulo DAB, es congruente con el ángulo BCD. Eso es lo que nos piden. Y ustedes saben que para mostrar que dos triángulos son congruentes, lo que tenemos que hacer es probar un criterio. Bien que los tres lados miden lo mismo, o bien que un ángulo, un lado y un ángulo, o bien un lado, un ángulo y otro lado. Que quede el ángulo comprendido y el lado comprendido también. Ahora bien, esta letra F y la E es porque nos dice que este ángulo es bisecado por este. Les dije que bisecar es que lo parte por la mitad. Entonces, si lo parte por la mitad, este ángulo mide lo mismo que este. Por eso tiene una rayita. Y acá arriba también, este ángulo es bisecado por BC. Entonces, este ángulo y este también mide lo mismo. Otro asunto que nos dicen es que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. O sea, dice en la figura las rectas son paralelas. Observen que si son paralelas, este puede ser una transversal. ¿Lo ven que es una transversal? Si yo continúo esta recta aquí hacia arriba, lo voy a hacer sin regla porque estoy grabando, y esta la hago para acá, me queda la misma figura que les mostré allá. Son dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Aquí lo vemos mejor, ¿ve? Son dos rectas paralelas cortadas por una transversal y estos ángulos son alternos. Este ángulo, este y este mide lo mismo. Y este con este también miden lo mismo, porque son alternos internos. Aquí está lo que les decía, los puntos claves que debemos saber, lo que son opuestos por el vértice, triángulo isósceles, ángulos alternos internos. Para hacer la demostración, partimos de que los datos que nos dan es, vean, si DA biseca a BDC, aquí está, ¿ve? BDE es bisecado por DA, significa que este con este, ¿qué ángulo es? EDA. Y este es ADB. Miren, este es EDA y ADC. Son ángulos que congruentes. Y en el otro extremo tenemos los otros dos. Acá ve. Este DBC, FBC. Entonces esos ángulos también son congruentes. Porque FBC y CBD, miren, por bisecar.
por hipótesis, si esos ángulos son bisecados, entonces los dos ángulos que se forman son congruentes, porque ese es el concepto de bisecar, que es partir por la mitad. Ahora, el ángulo EDB, vamos a ver cuál es el ángulo EDB. Mire, si esta es la transversal, este ángulo, todo, y este ángulo todo, ¿ve? ¿Cómo son estos dos? Alternos, internos, así como están estos dos, ¿ve? Alternos, internos. Ajá, oiga bien, si son alternos internos, son congruentes. Y si son partidos por la mitad, este y los cuatro son congruentes. Entonces aquí decimos que EDB y FBC son congruentes por ser alternos internos. Ahora bien, el ángulo ADB, ¿cuál es el ángulo ADB? ADB es congruente con el ángulo ¿qué? DBC. Y si estos cuatro son congruentes, entonces este ángulo con este es congruente. Ahora bien, vean lo que estamos viendo. Este triángulo y este triángulo tienen un lado en común, que es este, ¿ve? Y ese lado BD o DB es congruente consigo mismo. Entonces, aquí lo tenemos. BD es congruente con DB, que es lo mismo que BD, por la propiedad reflexiva. Ahora bien, ojo, si este ángulo es congruente con este, si este lado es congruente con este, entonces vea que tenemos que este ángulo también es congruente con este y no son alternos internos, decíamos. Entonces nos queda ángulo, lado, ángulo, y por ese criterio, ¿ve? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, podemos determinar que los dos triángulos son congruentes, y eso es que nos queríamos demostrar. Vean la clave. Para demostrar que este triángulo y este triángulo son congruentes, ¿qué hicimos? Determinamos que este lado era congruente consigo mismo, que estos cuatro ángulos son congruentes porque son bisecados y este ángulo es alterno interno con este y los cuatro miden lo mismo. Ahora bien, este ángulo con este ángulo también son alternos internos porque esta es la transversal. Entonces nos queda ángulo, lado, ángulo. Y por ese criterio concluimos que este triángulo con este son congruentes. Tengan paciencia y cuando acuerde usted le ha entendido muy bien. Yo sé que la base que tienen no es la suficiente, pero tengamos paciencia.